¿Qué cambió de la noche a la mañana? Mientras Laura lucha por comprender, no se da cuenta de que está en el centro de un juego peligroso. El mundo de Pedro está envuelto en secretos y un enemigo del pasado está listo para usar su mayor vulnerabilidad. La mujer a la que ahora intenta alejar desesperadamente. La distancia que él impone es su única arma, y el dolor de ella es el sacrificio que está dispuesto a hacer. Prepárate para un romance, donde cada mirada tiene un doble sentido, y el mayor acto de amor puede parecer la mayor de las traiciones. Si crees que las más grandes historias de amor se forjan en el fuego del peligro y el sacrificio, entonces este es el canal para ti. Haz clic en suscribirse para unirte a nuestra comunidad y no olvides dejar tu comentario abajo. La pregunta de hoy es, si estuvieras en el lugar de Laura, ¿lucharías por un hombre que te rechazó o intentarías olvidarlo? Descubramos juntos qué hará. La historia de El precio del silencio comienza. El aire en el ático de Pedro Vargas estaba enrarecido, no por la altitud, sino por el poder. Laura Castro lo sentía en sus pulmones, una sutil presión con cada bocanada que tomaba de lirios frescos y champán caro. Desde su posición cerca de la pared de cristal que enmarcaba Manhattan como una obra de arte resplandeciente, observaba. Es lo que hacen los estudiantes de Derecho: observar, analizar, buscar la grieta en la armadura. Y la armadura de Pedro Vargas era impecable. Se movía por la abarrotada sala no como un anfitrión, sino como un rey en su corte. Políticos con sonrisas ensayadas, magnates cuyos nombres se susurraban con reverencia en el Wall Street Journal, todos gravitaban hacia él. Pedro, su tío Pedro, el hombre que le había enseñado a montar en bicicleta y una vez la había consolado cuando se raspó la rodilla. El recuerdo era tan extraño, tan disonante con el hombre que tenía delante, que una pequeña e involuntaria sonrisa asomó a sus labios. El hombre que ahora reía con un senador llevaba el pelo cortado con precisión militar, salpicado de una distinguida plata en las sienes que solo acentuaba su autoridad. Su traje, de un azul tan oscuro que parecía negro, moldeaba sus anchos hombros de una manera que hablaba de horas en el gimnasio, no solo en salas de juntas. Ya no era el cálido amigo de su padre, era una fuerza de la naturaleza. Y esa fuerza se dirigía hacia ella. El corazón de Laura dio un brinco traicionero, un golpe sordo contra sus costillas que esperaba que la tela de su vestido de seda pudiera amortiguar. Se alisó la falda, un gesto innecesario, un vano intento de anclarse. «Aburrida de mi compañía, Castro». Su voz era la de un barítono suave, un sonido que siempre la había reconfortado, pero que ahora parecía portar una corriente eléctrica. Ella se giró, forzando una calma que no sentía. Solo admiraba cómo puede hacer que un senador parezca un becario entusiasta. Un destello de genuina diversión danzó en sus ojos azules, unos ojos que parecían saber más de lo que debían. Es una habilidad. Requiere una combinación precisa de encanto y la sutil amenaza de destruir su carrera. Lo aprenderás en tus prácticas. Se detuvo a su lado, demasiado cerca. El calor de su cuerpo irradiaba y su aroma la envolvió, no una colonia abrumadora, sino algo más íntimo, una mezcla de lana cara, el ozono de la noche de la ciudad y algo que era únicamente Pedro. Laura sintió que el rubor le subía por el cuello. «Contrólate», se ordenó. «Mi padre parece estar divirtiéndose», comentó, desviando la mirada hacia donde David Castro, un hombre de tuit y libros, mantenía una animada conversación con un juez del Tribunal Supremo. Su padre, en su elemento académico, parecía tan diferente del mundo depredador de Pedro, y sin embargo, eran mejores amigos, la mayor contradicción de su vida. «David es mi conciencia», dijo Pedro bajando un tono de voz. «Me recuerda que todavía existe un mundo donde los contratos se sellan con un apretón de manos y el honor significa algo». La miró entonces, y la intensidad de su mirada espesó el aire. «Tiene sus ojos, ojos que todavía creen en la justicia». Hizo una pausa, su mirada recorriendo su rostro. «Pero tienes la mente de un tiburón, Laura. Leí tu tesis sobre adquisiciones hostiles. Es brillante y despiadada». El cumplido la golpeó inesperadamente, más potente que cualquier coqueteo barato. Él la veía, no como la niña de David,
no como una joven de 21 años en una fiesta de adultos. Veía su mente. «Despiadada es el lenguaje que el mundo de los negocios entiende», replicó ella, con la voz más firme de lo que esperaba. Desde luego, la sombra de una sonrisa rozó sus labios, pero no llegó a sus ojos. Había allí una melancolía, un cansancio que las brillantes luces de la ciudad no podían ocultar. Levantó la mano, y por un instante que le paró el corazón, Laura pensó que le tocaría la cara. En cambio, le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. El roce de sus dedos en su piel fue como una brasa, breve, pero dejando una marca de calor. «Ven», dijo suavemente, «el aire aquí dentro está viciado de política. Necesito tomar el aire». No esperó una respuesta. Su mano se posó en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo y guía que le envió un escalofrío por la columna. La condujo a través de la multitud, la gente abriéndose a su paso como el mar para Moisés. No pedía paso, el espacio simplemente cedía a su presencia. Salieron a la terraza. El rugido de la ciudad abajo era un zumbido constante, pero aquí arriba el viento frío era limpio y cortante. Laura se abrazó a sí misma, más por la agitación de emociones en su interior que por el frío. Pedro se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. La tela todavía estaba caliente de su cuerpo y olía a él. Se ahogó en la sensación, una mezcla de consuelo y peligro. Permanecieron en silencio durante un largo momento, observando las venas de luz que eran las avenidas de Nueva York. El silencio no era incómodo, era pesado, cargado de todas las cosas que no se habían dicho a lo largo de los años. «Te has convertido en una mujer extraordinaria, Laura», dijo finalmente, su voz desprovista de su ironía habitual. Era un sonido crudo, vulnerable. «Tuve buenos ejemplos», respondió ella con la garganta seca. «Tu padre es un buen hombre, el mejor que conozco». Se volvió para mirarla, sus cuerpos a centímetros de distancia. La luz de la ciudad esculpía su rostro en duras sombras y ángulos. «Yo no lo soy». Su corazón martilleaba. «Esto es una locura, está mal, es el mejor amigo de tu padre». Las palabras resonaban en su mente, un débil mantra contra la ola de deseo que la consumía. «No creo eso», susurró. «Deberías». Sus ojos buscaron los de ella, y en ellos vio una batalla librándose. Una batalla que estaba perdiendo. «Dios, ¿cómo deberías?» Y entonces acortó la distancia. No fue un movimiento apresurado, fue una rendición deliberada. Su mano se alzó para acunar su rostro, su pulgar acariciando su mejilla, la yema áspera de su dedo enviando chispas por todo su cuerpo. Se inclinó, y el mundo de Laura se redujo al milímetro de espacio entre sus labios. El beso, cuando llegó, no se pareció en nada a lo que había imaginado. No fue tierno, no fue vacilante. Fue un beso de hambre, de años de sentimientos reprimidos, liberándose en un torrente. Fue el beso de un hombre que sabía exactamente lo que quería y se odiaba a sí mismo por ello. Sus labios eran firmes, exigentes, y ella respondió con la misma urgencia, sus dedos aferrándose a la tela de su camisa. No era un beso de tío Pedro, era el beso de un hombre que la estaba reclamando, rompiéndola y rehaciéndola en un solo acto. El sabor de él, a whisky y algo más oscuro, más complejo, la inundó. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. El viento soplaba a su alrededor, pero Laura solo podía sentir el calor de su cuerpo, el sonido de su propia respiración agitada. Los ojos de Pedro estaban oscuros, tormentosos. La batalla había terminado, y él se había rendido por completo. Sin una palabra tomó su mano. No era una sugerencia, era una decisión. La condujo fuera de la terraza, de vuelta al calor del ático, pasando junto a invitados que parecían figuras borrosas y sin importancia. Cada paso a su lado era una elección consciente, un paso que la alejaba de la chica que había sido y la acercaba a algo desconocido y aterrador. La puerta de sus aposentos privados se cerró con un suave clic, un sonido final que selló el mundo exterior, dejándolos solos con las consecuencias de lo que acababan de empezar. Horas más tarde, en la penumbra de la habitación, Laura observaba el patrón rítmico de su respiración. La adrenalina se había desvanecido, dejando tras de sí una claridad vertiginosa.
Trazó la curva de su hombro con la yema del dedo, la piel cálida y viva bajo su tacto. Debería sentir culpa, debería sentir miedo. En cambio, sentía una abrumadora sensación de pertenencia, como si una pieza de su universo, que siempre había estado fuera de lugar, finalmente hubiera encajado en su sitio. Pero cuando miró su rostro, incluso dormido, la paz no estaba allí. Su mandíbula estaba tensa, una pequeña línea de preocupación grabada entre sus cejas. No era un conquistador victorioso, era un hombre atormentado. Y Laura, en su euforia, no se dio cuenta de que su rendición no era el final de la batalla, sino simplemente el comienzo de una guerra mucho más peligrosa. Una guerra en la que ella acababa de convertirse en la víctima más vulnerable. La primera luz del alba se coló por el resquicio de las pesadas cortinas de seda, una cuchilla pálida y gris que cortaba la íntima oscuridad de la habitación. Laura parpadeó, el sueño abandonándola lentamente, dejando tras de sí los rastros de un sueño febril que se dio cuenta con un delicioso escalofrío había sido real. El cuerpo a su lado estaba quieto, pero podía sentir el calor que emanaba, una presencia sólida y reconfortante en el capullo de sábanas de algodón egipcio. Se giró con cuidado, queriendo memorizar cada detalle de él en este estado de vulnerabilidad. La forma en que sus pestañas oscuras se curvaban contra su piel, la sombra de una barba que tan placenteramente había rozado su piel, la fuerza contenida en su pecho desnudo, que subía y bajaba con cada respiración. Su aroma estaba en todas partes, en la almohada bajo su cabeza, en su piel, en el aire mismo que respiraba. Era el aroma de la noche anterior, el aroma de la rendición. Una sonrisa genuina y sincera floreció en sus labios. Por primera vez, el abismo entre el tío Pedro de su infancia y el hombre a su lado parecía haber desaparecido, reemplazado por una conexión tan profunda que le revolvía la centra. Nas levantó la mano dudando un instante antes de apartarle suavemente un mechón de pelo de la frente. El gesto fue suficiente. Los ojos de Pedro se abrieron. No hubo un parpadeo somnoliento de alguien que se despierta. Fue instantáneo. Un momento estaba dormido. Al siguiente estaba completamente despierto, y los ojos que se encontraron con los suyos no eran los ojos tormentosos y apasionados de la noche anterior. Eran fríos, analíticos, como si estuviera mirando a una extraña en su cama. La sonrisa de Laura vaciló y murió. El calor en su pecho fue reemplazado de repente por un nudo de hielo. «Pedro», susurró su voz frágil. Él se incorporó, la sábana deslizándose por su musculoso torso, sin el menor atisbo de la intimidad compartida horas antes. No la miró. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible, en la pared de enfrente. El silencio se alargó, convirtiéndose en algo físico y opresivo en la habitación. Era el silencio de una sala de tribunal antes de que se lea un veredicto. Finalmente se levantó, caminando hacia el armario con una fluidez que la asustó. Cada movimiento era deliberado, controlado. Tomó una bata de seda azul marino y se la puso, atando el cinturón con un tirón brusco. Era una armadura volviendo a su lugar. «Vístete, Laura», dijo, su voz desprovista de toda emoción. No era una petición, era una orden. El nudo de hielo en el estómago de Laura se apretó. Se incorporó, cubriéndose hasta la barbilla con la sábana, sintiéndose de repente desnuda y expuesta de una manera que no había sentido en toda la noche. ¿Qué está pasando? Entonces se volvió hacia ella. La luz de la mañana iluminaba ahora por completo su rostro, y no había rastro de pasión o tormento. Solo había una distancia glacial, una máscara de control impenetrable. «Lo que está pasando», comenzó, su voz tan afilada y precisa como un bisturí, «es que vamos a analizar los hechos. Hecho número 1. Lo que pasó anoche fue un incumplimiento del contrato fiduciario con tu padre, mi mejor amigo. Hecho número 2. Fue un colosal error de juicio por mi parte, alimentado por demasiado whisky y muy poco sentido común». Cada palabra era un golpe físico. Laura sintió que se quedaba sin aire. ¿Error? «Pedro, no fue un...» «No me interrumpas». La orden fue tan cortante que ella se calló al instante. Hecho número 3. Esto fue un precedente que no puede y no será repetido. No hay apelación.
La decisión es final. Cruzó los brazos sobre el pecho, una postura de poder, de cierre. Caso cerrado. Caso cerrado. La frase, tomada directamente de su léxico, fue utilizada como un arma para humillarla. No la estaba descartando como amante, sino como una demanda inconveniente que había sido resuelta. El dolor fue tan agudo, tan abrumador, que por un momento no pudo respirar. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero la estudiante de Derecho en su interior se negó a dejarlas caer. Llorar era admitir la derrota. Obligó a sus piernas a moverse, saliendo de la cama por el lado opuesto, manteniendo la sábana envuelta a su alrededor como un frágil escudo. Encontró su vestido arrugado en el suelo y lo recogió, la seda fría en marcado contraste con su piel ardiente. ¿Así que eso es todo? Su voz salió temblorosa, pero la forzó a estabilizarse. ¿Me usas y luego me despachas con jerga legal? Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido dolor, pero desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. No seas melodramática, Laura. Ambos somos adultos. Nos dejamos llevar. Sucede. No contigo, replicó ella, la ira comenzando a burbujear a través del shock. Tú no haces nada en el momento. Cada movimiento que haces está calculado, incluido este. Un músculo se crispó en su mandíbula, la única fisura en su fachada de indiferencia. Me das demasiado crédito. Ahora, por favor, vístete. Haré que un chofer te lleve a casa. La humillación final. Ser despachada como un paquete. Se vistió en silencio, sus manos temblando tanto que apenas podía subir la cremallera de su vestido. No lo miró. No podía. Cada segundo en esa habitación era una tortura. Su aroma, que una vez la había reconfortado, ahora la asfixiaba. Cuando finalmente estuvo lista, se giró hacia la puerta sin atreverse a mirar atrás. «Laura», su voz la detuvo. Se quedó helada, una estúpida chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Va a disculparse. Va a decir que no lo decía en serio. Se giró lentamente. Él estaba de pie junto a la ventana, una silueta contra la ciudad que despertaba. «Olvida que esto ha pasado», dijo, y la finalidad en su voz extinguió esa última chispa de esperanza para siempre. «Por el bien de mi amistad con tu padre, por tu propio bien, por tu propio bien». La frase quedó suspendida en el aire, enigmática y vagamente amenazante. Laura no respondió, solo asintió, un movimiento rígido y corto. Luego abrió la puerta y salió, cerrándola tras de sí con un clic que resonó como el sonido de su corazón rompiéndose. La caminata por el silencioso apartamento fue el paseo de la vergüenza. Pasó por la sala de estar donde los últimos invitados se habían ido horas antes, el olor a champán rancio y flores marchitas flotando en el aire. La fiesta había terminado, en todos los sentidos posibles. En el ascensor privado, mientras descendía 60 pisos en un silencio vertiginoso, se permitió desmoronarse. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y silenciosas, trazando caminos por su rostro. Pero debajo del dolor, una nueva emoción comenzaba a formarse, fría y dura como un diamante. No era solo un corazón roto, era furia, y más que eso era sospecha. Pedro Vargas no era un hombre movido por el arrepentimiento o la culpa, era un estratega. Su rechazo no había sido un acto emocional, había sido una maniobra táctica. La frialdad, las palabras calculadas, la distancia, todo era deliberado, diseñado para infligir el máximo dolor y crear la mayor distancia posible. La pregunta no era si estaba mintiendo, era por qué. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo de mármol, Laura se secó las lágrimas con el dorso de la mano. El portero le hizo un gesto de respeto, mientras un sedán negro con los cristales tintados se detenía en el bordillo. El chofer de Pedro. Mientras entraba en el coche, la mente de Laura ya estaba trabajando. Su corazón estaba hecho pedazos, pero su mente, la mente que Pedro había elogiado como despiadada, estaba más afilada que nunca. Ella no era un caso cerrado, era la fiscalía, y el juicio de Pedro Vargas acababa de comenzar. Los días que siguieron fueron un borrón de humillación silenciosa. Laura se movía por su vida como un autómata. Asistía a clases, sus dedos volando sobre el teclado de su portátil,
transcribiendo conferencias sobre derecho de contratos y responsabilidad civil, mientras su mente repetía cada palabra, cada mirada, cada caricia de esa noche en un bucle sin fin. Era una forma de tortura autoinfligida. Diseccionaba el recuerdo como un abogado diseccionaría un testimonio buscando la mentira, la inconsistencia. Su padre David notó el cambio. Estaba callada, una sombra que se cernía en la periferia de su visión. «¿Está todo bien, cariño?», le preguntó una noche, mientras ella removía la comida en su plato sin apetito. «Pareces distante. Te están abrumando las prácticas». Laura sintió una punzada de culpa. La inocencia en la pregunta de su padre era casi insoportable. «No, papá, es solo mucho material que asimilar. Se acercan los finales». Era una mentira débil, pero él la aceptó. Sus amables ojos llenos de preocupación paternal, no de sospecha. La facilidad con la que le mentía le dejó un sabor amargo en la boca. Era la primera gota del veneno de Pedro filtrándose en su vida. La parte más difícil era escuchar su nombre. David lo mencionaba casualmente, como siempre lo había hecho. «Pedro ha llamado hoy, te manda recuerdos». O «voy a jugar al golf con Pedro el sábado». Cada mención era como hurgar en la herida abierta. Aprendió a mantener su rostro impasible, a sentir vagamente, mientras por dentro se deshacía. Se odiaba a sí misma por esta debilidad. Fue en una lluviosa tarde de jueves, una semana después del rechazo, cuando apareció la primera anomalía. Laura salía de la biblioteca de la universidad, con el cuello del abrigo subido contra el viento cortante que se canalizaba por las calles de Manhattan. La lluvia caía en cortinas grises, convirtiendo las luces de la ciudad en borrones impresionistas. Abrió su paraguas y se apresuró hacia la estación de metro con la cabeza gacha, perdida en sus pensamientos sobre un caso de responsabilidad de producto. Estaba a media manzana de la estación cuando sucedió. Un sedán negro, del tipo que era omnipresente en la ciudad, aceleró de repente, saliéndose de su carril y subiéndose a la acera mojada. Los neumáticos chirriaron sobre el hormigón, levantando una ola de agua sucia. Laura se quedó helada, su cerebro registrando el peligro una fracción de segundo demasiado tarde. El coche venía directo hacia ella. No hubo tiempo para gritar. El mundo se movió a cámara lenta. Los faros brillantes, la parrilla negra del coche que parecía una boca hambrienta, el rugido del motor. Entonces, una fuerza la golpeó desde un lado, un impacto sólido e implacable. Fue derribada, su paraguas volando de su mano. Aterrizó con fuerza en el suelo húmedo e implacable, el aire expulsado de sus pulmones en un jadeo doloroso. El sedán pasó a toda velocidad por el lugar exacto donde había estado un segundo antes, sin siquiera reducir la velocidad, antes de volver a la calle y desaparecer en el tráfico. Por un momento, todo lo que Laura pudo oír fue el sonido de su propio corazón martilleando salvajemente en sus oídos y la lluvia tamborileando sobre el asfalto. «¿Se encuentra bien, señorita Castro?» La voz era tranquila, profesional. Laura parpadeó para quitarse la lluvia de los ojos y miró hacia arriba. Un hombre estaba agachado a su lado, vestido con un traje oscuro y práctico, un discreto auricular en una oreja. La estaba ayudando a sentarse. No era un buen samaritano cualquiera. Había un aura de competencia y entrenamiento en él. «Yo creo que sí», tartamudeó, todo su cuerpo temblando de adrenalina. ¿Qué ha pasado?» «Un conductor imprudente», dijo el hombre, su expresión neutral. «Ha tenido suerte». Pero sus ojos escanearon la calle en la dirección en que el coche había desaparecido, y no había suerte en su mirada. Había evaluación de amenazas. Él la ayudó a ponerse de pie. Sus piernas parecían de goma. Le dolía la cadera donde había caído. «¿Quién es usted?», preguntó, su mente finalmente alcanzando el shock. «Me llamo Jones», dijo simplemente. Recogió su paraguas del suelo y se lo entregó. «El señor Vargas me pidió que la vigilara durante unos días, solo por precaución». Las palabras la golpearon con más fuerza que la caída. El señor Vargas, el nombre formal, la distancia. La confusión inicial de Laura se cristalizó en una furia fría. ¿Una precaución? ¿Una precaución contra qué? ¿Conductores imprudentes? El sarcasmo en su voz era mordaz. Jones no mordió el anzuelo.
Su lealtad era claramente para su empleador. Estoy aquí para garantizar su seguridad. La acompañaré a casa. No era una oferta, era una declaración de hechos. En silencio, temblando de frío y rabia, Laura dejó que la acompañara al metro y luego a la puerta de su apartamento. Mantuvo una distancia respetuosa, pero su presencia era un recordatorio constante y sofocante de Pedro. Tan pronto como la puerta se cerró, se apoyó contra ella, su corazón aún latiendo con fuerza. Por tu propio bien. La enigmática frase de Pedro ahora tenía contexto, un contexto aterrador. Eso no había sido un accidente. El coche la había estado apuntando, y Pedro lo sabía. Sabía de algún peligro y en lugar de advertirla, en lugar de confiar en ella, la había apartado y había puesto un guardaespaldas en su sombra. El dolor del rechazo se transformó en algo más agudo, más peligroso, el insulto. No solo pensaba que ella era un error, pensaba que era débil, incapaz de manejar la verdad, un peón que debía ser protegido y movido en su tablero de ajedrez sin su conocimiento o consentimiento. La ira le dio un propósito. Fue a su bolso mojado, sacó su teléfono, sus manos aún temblorosas. Encontró su número, un número que sabía de memoria desde la infancia. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. «No seas melodramática, Laura». Su voz resonó en su mente, fría y despectiva. Presionó el botón. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Casi colgó, el miedo y la duda surgiendo. Entonces contestó. «Vargas». El saludo fue abrupto, profesional. «¿Por qué me siguen tus guardaespaldas, Pedro?», disparó sin preámbulos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía imaginarlo en su oficina en la cima del mundo, su mandíbula apretándose. El silencio se alargó, cargado de electricidad. «¿Dónde estás?», preguntó finalmente, su voz tensa. «No cambies de tema. Un coche casi me atropella. Tu perro guardián me salvó convenientemente. ¿Qué demonios está pasando?». Al otro lado de la línea, Pedro se levantó de su silla de cuero, volviéndose hacia la ventana que daba a la ciudad. En la pantalla de su ordenador había una imagen congelada de un hombre de mediana edad, con ojos fríos y crueles. Roman Petrov. Un recordatorio constante de la deuda de sangre que aún estaba pendiente. «Es solo una precaución», dijo, su voz un hielo cuidadosamente controlado. Necesitaba que ella creyera la mentira. Necesitaba que ella lo odiara, porque el odio la mantendría a salvo. «Oí que hubo algunos atracos en la zona de tu universidad». La mentira era tan transparente, tan insultante en su simplicidad, que Laura soltó una risa sin humor. «Atracos. Claro. ¿De verdad crees que soy tan estúpida?». «Creo que estás exagerando», respondió cada palabra un giro del cuchillo. «Mira, Laura, aprecio la preocupación, pero estoy ocupado. Aléjate de mí. Es por tu propio bien». Y con eso colgó. Laura se quedó mirando el teléfono en su mano, el sonido de la línea muerta zumbando en su oído. «Aléjate de mí». No había sido una petición, había sido una advertencia. Dejó caer el teléfono sobre la mesa. El temblor se había detenido, el miedo se había solidificado en resolución, el dolor en su cadera era un recordatorio físico y palpitante de que esto era real. Fue a su escritorio, su cerebro zumbando, las piezas comenzando a encajar. Esto no era un drama romántico, era algo más, algo peligroso. Él no la dejaría entrar, así que ella derribaría la puerta. Encendió su portátil, el brillo de la pantalla iluminando su rostro decidido. Ya no era una víctima de un corazón roto. Era una estudiante de derecho con una pregunta que debía ser respondida. Un caso que debía ser construido. En la barra de búsqueda, no escribió sobre corazones rotos o romances prohibidos. Escribió las palabras que su instinto le decía que eran la clave. Pedro Vargas. Vargas Capital, adquisiciones hostiles, litigios. Presionó Enter y comenzó a cavar. Las horas se disolvieron en un zumbido de cafeína y concentración resuelta. La lluvia golpeaba contra la ventana del apartamento de Laura, un ritmo constante y sombrío que era la banda sonora de su descenso a la madriguera de la vida profesional de Pedro Vargas. Para cualquier otra persona, la pantalla de su portátil sería un paisaje árido de informes anuales, archivos de la SEC y artículos de Bloomberg. Para Laura, era un campo de batalla, y estaba aprendiendo a leer las cicatrices.
Ignoró los titulares brillantes sobre la filantropía de Pedro, los perfiles de Forbes que lo pintaban como un Midas moderno, un visionario que convertía empresas moribundas en oro. Esa era la fachada, la armadura pulida para el público. Estaba buscando las grietas, las historias susurradas en la letra pequeña de las finanzas. Usando su acceso privilegiado a la base de datos legal de la universidad, un privilegio por el que nunca había estado tan agradecida, se sumergió en los litigios, el cementerio donde las reputaciones empresariales iban a morir. Había docenas de ellos. El coste inevitable de hacer negocios a su nivel. Pero un nombre seguía apareciendo en casos de adquisiciones particularmente brutales. Tverskaya Corp. No era un caso famoso, pero había sido feo. Vargas Capital había adquirido Tverskaya, una empresa de logística de tamaño medio con vínculos europeos, en una adquisición hostil que había dejado a la dirección original en ruinas. Los artículos de la época hablaban de una batalla de poderes, de accionistas traicionados y, finalmente, de una liquidación que un analista anónimo había calificado de depredadora. Pedro había comprado la empresa, vendido sus activos más valiosos, rutas de envío, almacenes, contratos, y dejado atrás el cadáver. Fue un movimiento despiadado, brillante y, para frustración de Laura, totalmente legal. Había explotado cada resquicio legal, cada cláusula ambigua, con la precisión de un cirujano. Pero Laura no estaba mirando la legalidad. Estaba buscando el factor humano, la herida que el dinero no podía curar. Buceando en los archivos judiciales, los adjuntos polvorientos y las listas de accionistas, lo encontró. Un nombre enterrado en la documentación, listado como uno de los socios silenciosos que más habían perdido en el colapso. Roman Petrov. El nombre la miraba fijamente desde la pantalla del portátil. No significaba nada para ella, pero su instinto, el que la convertía en una prometedora estudiante de Derecho, zumbaba como un cable de alta tensión. Este era el epicentro. Lo sentía. Era el nombre que no encajaba, la pieza de un rompecabezas diferente. Pasó las siguientes horas construyendo un perfil. Roman Petrov, un exoperador de Lampa de Moscú que se había vuelto legítimo en los años 90, invirtiendo en todo, desde envíos hasta bienes raíces. Se susurraban conexiones con la Bratva, la mafia rusa, pero nunca se probó nada. Era un fantasma con un rastro de dinero y enemigos. Los artículos lo describían como un hombre que no veía los negocios como un intercambio de valor, sino como una guerra de suma cero. Para que él ganara, alguien tenía que perder. Y en el caso de Tverskaya, había perdido estrepitosamente. Pedro Vargas lo había destruido financieramente, humillándolo en un escenario global. La pieza que faltaba era el porqué. ¿Por qué ahora? El caso de Tverskaya tenía casi 5 años. Hombres como Petrov no esperaban tanto para vengarse, a menos que estuvieran esperando la oportunidad perfecta, a menos que algo hubiera cambiado. ¿Qué había cambiado en la vida de Pedro recientemente? La respuesta la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándola sin aliento. Ella, su noche juntos. ¿Había sido tan público? ¿Tan obvio? El simple acto de ellos, saliendo juntos de la terraza, su mano en su espalda, para un observador entrenado, un enemigo buscando una debilidad, eso podría haber sido suficiente. Ella, la hija de su más antiguo y mejor amigo. La vulnerabilidad perfecta. Necesitaba más contexto, alguien que entendiera la mentalidad de estos hombres sin saber que estaba describiendo el peligro en el que se encontraba su propia hija. El sábado, durante el brunch, preparó el terreno con el cuidado de un abogado interrogando a un testigo hostil. «Papá», comenzó removiendo un trozo de tortilla en su plato, su hambre un recuerdo lejano. «Estoy trabajando en un estudio de caso para la clase de ética, un escenario hipotético». David Castro bajó su periódico, prestándole toda su atención, sus ojos llenos de esa calidez paternal que de repente le pareció tan frágil a Laura. «¿Ah, sí? Cuéntame». Trata sobre un CEO, digamos, del tipo despiadado. Hace años venció a un rival en un acuerdo, de forma completamente legal, pero brutal. El rival, llamémosle, un empresario de Europa del Este con un pasado turbio, lo perdió todo. Ahora, años después, el rival parece buscar venganza.
La pregunta es, ¿cuál sería la forma más probable de represalia? David frunció el ceño, considerando la pregunta como el rompecabezas legal que era. Se quitó las gafas, limpiándolas con una servilleta. Interesante. Bueno, un hombre con ese perfil no va a demandar. Para él, los tribunales son un teatro para los débiles. Su venganza no sería por dinero, ya no. El dinero fue solo como se llevó la cuenta la primera vez. Ahora sería una cuestión de honor. Se trataría de infligir un dolor equivalente a la humillación que sintió. Se inclinó hacia adelante, el profesor de Derecho tomando el control, la pasión por la teoría legal brillando en sus ojos. No atacaría directamente el negocio del CEO. Ese es un campo de batalla en el que ya ha perdido. Atacaría la vida personal. Iría a por lo que el CEO más valora, lo que más protege. Su reputación, su familia. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de ella. O la mujer que ama. Así es como trabajan estos buitres. No solo quieren tu castillo, quieren quemar tu aldea. Encuentran tu única vulnerabilidad y la destruyen desde dentro. Las palabras de su padre quedaron suspendidas en el aire, frías y proféticas. La mujer que ama. El corazón de Laura dio un salto doloroso. No, ella no podía hacer eso. Era el error de juicio, el caso cerrado. ¿O era ella la vulnerabilidad que él intentaba desesperadamente ocultar, incluso a sí misma? El rechazo brutal, la distancia calculada, no era para protegerla de sus sentimientos, era para protegerla de ser vista como su punto débil. No la estaba apartando, estaba tratando de hacerla invisible para los depredadores que lo rodeaban. La revelación fue devastadora y al mismo tiempo extrañamente conmovedora. Estaba dispuesto a dejar que ella lo odiara para mantenerla a salvo. «Gracias, papá», dijo, su voz un poco ronca. Eso ayuda mucho. Cuando regresó a su apartamento esa tarde, el mundo parecía haberse desplazado sobre su eje. Todo era más nítido, más peligroso, y la confirmación de sus peores sospechas la estaba esperando, un presagio silencioso en su puerta. Había una pequeña caja de cartón fuera de su puerta, sin remitente, colocada perfectamente en el centro de su felpudo. La sangre se le heló. Jones, el hombre de seguridad de Pedro, no estaba a la vista. Miró por el pasillo vacío, el corazón latiéndole con fuerza, antes de coger la caja y entrar rápidamente en su apartamento, echando el cerrojo y la cadena tras de sí. Con manos temblorosas, colocó la caja en su mesa de café y la abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, yacía una sola rosa blanca, perfectamente formada, pero los bordes de sus pétalos estaban marchitos y ennegrecidos, como quemados por la escarcha. Estaba muerta, una hermosa promesa convertida en podredumbre. Debajo, una pequeña tarjeta con una sola frase en una escritura elegante e inclinada. «El hombre que admiras tiene un jardín lleno de secretos y tumbas». El pánico amenazó con asfixiarla, una ola de frío subiendo por su columna. Pero entonces, años de formación jurídica tomaron el control, una presa contra la inundación de miedo. «Esto es una prueba», dijo la voz en su cabeza. «Es una comunicación bajo coacción. Con cuidado». Sin tocar la rosa ni la tarjeta con las yemas de los dedos, cogió su teléfono y lo fotografió todo desde múltiples ángulos, documentándolo como para un tribunal. Luego, usando unas pinzas de su kit de cejas, cogió la tarjeta y la metió en una bolsa de plástico para sándwiches. Hizo lo mismo con la rosa. Ya no era una chica asustada. Era la guardiana de las pruebas. El miedo seguía ahí, un zumbido bajo su piel, pero ahora se mezclaba con una ira fría y lúcida. Pedro había intentado mantenerla en la oscuridad, tratarla como a una niña a la que proteger. Bueno, la niña acababa de encontrar al monstruo en su armario, y no iba a esconderse. El silencio en el apartamento de Laura era algo vivo. Se enroscaba en las esquinas, acechaba bajo la puerta y parecía presionar sus tímpanos. Cada sonido de la calle de abajo, una sirena lejana, la bocina de un taxi, parecía amplificado, intrusivo. La rosa muerta y la nota, ahora selladas en una bolsa de plástico como especímenes de una escena del crimen, descansaban en su mesa de café, irradiaban una malevolencia que helaba el aire. El pánico era una marea que subía en su pecho, amenazando con ahogarla,
Quería llamar a su padre, correr al consuelo de su lógica tranquila y sus abrazos seguros, pero las propias palabras de David resonaban en su mente. Encuentran tu única vulnerabilidad y la destruyen. Involucrarlo sería lo mismo que pintar una diana sobre él. La policía, ¿qué les diría? Un hombre que mi padre conoce y al que posiblemente amo me ha rechazado, y ahora estoy recibiendo flores muertas. La tratarían con condescendencia, un caso de amante despechada, no la conspiración de un oligarca ruso. No solo había una opción, la más difícil, la más humillante, la única que tenía sentido. Necesitaba enfrentarse a Pedro, no con súplicas ni lágrimas, con hechos, con pruebas. Se acercaría a él no como la mujer a la que se había llevado a la cama y había descartado, sino como una abogada presentando un caso, el caso de su vida. Respiró hondo, el aire temblando en sus pulmones y cogió el teléfono. Su dedo se cernió sobre su contacto. Pedro. El nombre parecía arder en la pantalla. Ensayó la apertura en su mente. Pedro, han hecho una amenaza en mi contra, directamente relacionada contigo. Tengo pruebas. Necesitamos vernos. Directa, sin emociones. Presionó el botón de llamada, su corazón latiendo una cadencia violenta contra sus costillas. El teléfono sonó. Cada timbre un eco en el silencio de su apartamento, un sonido que estiraba sus nervios hasta el punto de ruptura. Al cuarto timbre la llamada fue contestada. Hubo un clic, el sonido de una línea abriéndose. «¿Pedro?», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. El silencio la recibió por una fracción de segundo. Y entonces una voz respondió, una voz que no era la de Pedro. Era profunda, una grava áspera con un inconfundible acento ruso, espeso como la melaza. «Señorita Castro, qué placer inesperado». La sangre de Laura se convirtió en hielo. No era una secretaria, no era un asistente, era él, el monstruo del armario. Petrov. El nombre explotó en su mente, aunque no tenía forma de saberlo con seguridad, pero lo sabía. Lo sentía en la médula de sus huesos. No dijo nada, su garganta se cerró en un nudo de puro terror. ¿Cómo tenía él el teléfono de Pedro? La voz rió entre dientes, un sonido bajo y sin humor que le erizó el vello de los brazos. «Te ha comido la lengua el gato. No se preocupe. Sé que es usted una mujer de muchas palabras. Leí su tesis, muy despiadada». Él lo sabía todo. La revelación la golpeó con fuerza física. No solo iba a por Pedro, la había estado estudiando. «¿Qué quiere?», logró decir, su voz un susurro ronco. «¿Qué quiero?», se burló la voz. «Esa es una pregunta de negocios, me gusta. Pongámoslo de esta manera. Su novio multimillonario, el señor Vargas, hizo un muy mal trato hace años. Un trato muy perjudicial para mis intereses. Y en cualquier maltrato, señorita Castro, siempre hay una cláusula de penalización». Hubo una pausa cargada, y Laura casi pudo sentir la sonrisa cruel al otro lado de la línea. «Y usted resulta, es la cláusula de penalización». El lenguaje frío y corporativo, retorcido en una amenaza tan personal, tan íntima, que le revolvió el estómago. Era un mensaje diseñado para que ella, la estudiante de Derecho, lo entendiera perfectamente. «Déjelo en paz», dijo, una ola de coraje desesperado surgiendo a través del miedo. «Oh, lo haré», dijo el hombre suavemente, su voz ahora un ronroneo amenazante. «Tan pronto como se cumpla el contrato. Salude a su padre de mi parte, David Castro, un buen hombre. Sería una pena que se viera arrastrado a la liquidación». El nombre de su padre, pronunciado con esa voz, destrozó sus últimas defensas. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron, calientes y silenciosas. La amenaza ya no era solo para ella. Se había extendido, como un cáncer, a la única persona a la que no podía soportar ver herida. «El señor Vargas está ocupado en este momento», continuó la voz saboreando cada palabra, «pero dejó un mensaje para la hija de David Castro. Dijo que se mantuviera alejada». La risa volvió, más fuerte esta vez. Creo que debería haber seguido su consejo. La línea se cortó. Laura se quedó helada, el teléfono todavía presionado contra su oído, escuchando el zumbido vacío de una llamada terminada. La realidad de la situación se derrumbó sobre ella.
No solo estaban observando, estaban dentro. Tenían el teléfono de Pedro, sabían de su padre, sabían de ella. El silencio en su apartamento ya no era solo espeluznante, estaba ocupado. La voz de Petrov parecía flotar en el aire, una presencia aceitosa e invisible. Cada sombra parecía más oscura, cada sonido del edificio una premonición. El apartamento, su único santuario, ahora se sentía como una trampa. Se levantó con las piernas temblorosas y fue a la puerta principal, su corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Comprobó la cerradura, la mirilla. No había nada, pero eso no significaba nada. De repente un sonido, un suave clic desde el pasillo exterior. El cuerpo de Laura se puso rígido, contuvo la respiración aguzando el oído. ¿Era solo un vecino? ¿El ascensor? Luego un segundo sonido, el inconfundible susurro metálico de un destornillador siendo insertado en la cerradura de su puerta. Alguien estaba intentando entrar. El sonido metálico en la cerradura fue como el chasquido de una rama en un bosque oscuro, una señal inequívoca de que el depredador estaba cerca. El terror de Laura era algo físico, una ola de hielo que recorrió sus venas y paralizó sus extremidades. Por un segundo infinito, se quedó inmóvil en medio de su sala de estar, con la respiración contenida en la garganta, sus ojos fijos en la puerta, como si pudiera mantenerla cerrada por la fuerza de su voluntad. «Muévete». La orden en su cabeza provenía de la misma parte de su cerebro que analizaba pruebas, la parte que se negaba a ser una víctima. Retrocedió, paso a paso, en silencio, el suelo de madera crujiendo bajo su peso. El sonido pareció un disparo en el opresivo silencio. Al otro lado de la puerta el sonido cesó. La habían oído. Un golpe sordo y ahogado impactó la madera, haciendo temblar la puerta en su marco. Fue una embestida con el hombro. Ya no intentaban ser sutiles. El siguiente golpe fue más fuerte, y una delgada grieta apareció cerca de la cerradura. La adrenalina inundó el sistema de Laura, rompiendo el hechizo del miedo. No gritó. Gritar era para las víctimas de las películas de terror. Gritar alertaría al depredador de su ubicación, de su pánico. En cambio, actuó. Su teléfono. Necesitaba su teléfono. Estaba en la mesa de café cerca de la macabra evidencia de la rosa muerta. Lanzando una mirada frenética a la puerta que se astillaba, corrió hacia la mesa, cogió el dispositivo y la bolsa de plástico con la nota y la rosa. Pruebas. No podía dejarlas atrás. Otro golpe contra la puerta, más fuerte, más violento. La madera gimió en protesta. Su apartamento solo tenía una salida, la puerta principal, pero había una escalera de incendios fuera de la ventana de su dormitorio. Una oportunidad. Corrió al dormitorio, su corazón martilleando contra sus costillas tan fuerte que era un sonido físico en sus oídos. No se molestó en coger nada, ni cartera ni abrigo, solo el teléfono y las pruebas. Llegó a la ventana, sus manos torpes forcejeando con el viejo pestillo mientras temblaban. Detrás de ella oyó el sonido de la madera astillándose. La puerta había cedido. «Está aquí dentro», gritó una voz masculina desde la otra habitación con un fuerte acento. El sonido de pasos pesados resonó en el apartamento. Estaban llegando. Con un último y desesperado tirón, el pestillo de la ventana cedió. La abrió de golpe, y el aire frío y lluvioso de la noche le golpeó la cara. La escalera de incendios de metal estaba a un paso, resbaladiza y negra por la lluvia. Sin dudarlo, pasó una pierna, luego la otra, sus zapatos deslizándose peligrosamente sobre la rejilla mojada. Se aferró a la barandilla helada, el teléfono y la bolsa de plástico apretados contra su pecho, y miró hacia abajo, 4 pisos hasta el callejón oscuro y sucio. Parecía una caída de una milla. Oyó cómo la puerta de su dormitorio se abría de golpe con un estruendo. No miró atrás, simplemente comenzó a descender con movimientos torpes y apresurados. El metal gimió y se balanceó bajo su peso, cada paso un riesgo calculado. La lluvia empapó su pelo, corriendo por su cara y cegándola. «¡Ahí está!», gritó la voz desde arriba. Laura se arriesgó a echar un vistazo. Una silueta corpulenta estaba en la ventana de su dormitorio, mirándola. No tenía un arma. Eso era extraño.
El objetivo no era matarla aquí. El objetivo era capturarla. La cláusula de penalización. La revelación la aterró aún más que la idea de una bala. Se apresuró casi resbalando, sus manos doliéndole por el agarre en la barandilla gélida. Llegó a la última plataforma, todavía a unos buenos 10 pies del suelo del callejón. Era demasiado alto para saltar. La escalera retráctil que debería haber dado acceso al suelo estaba oxidada en su lugar. Estaba atrapada. Oyó el sonido de pasos pesados en la escalera de incendios por encima de ella. Él venía. Rápido. Su cerebro trabajó frenéticamente. El callejón. Había un gran contenedor de basura a unos pocos pies de distancia, lleno de bolsas de basura negras y anegadas. No era un buen aterrizaje, pero era un aterrizaje. Sin permitirse pensar, se giró. Se agarró a la barandilla con ambas manos y se lanzó al espacio vacío, apuntando al contenedor. Por un segundo estuvo volando. El viento frío, el olor a basura y lluvia, el borrón de las paredes de ladrillo. Luego golpeó las bolsas de basura con un impacto que le sacó todo el aire de los pulmones. El hedor a basura mojada la envolvió, pero apenas lo notó. El dolor en su tobillo fue instantáneo y agudo. Se levantó a duras penas, cojeando, y miró hacia arriba. El hombre estaba en la plataforma de arriba, mirándola con frustración. Era demasiado grande, demasiado pesado para arriesgarse al salto. No esperó a ver qué haría a continuación. Ignorando el dolor abrasador en su tobillo, corrió. Salió cojeando del callejón y se dirigió a la calle iluminada, una figura empapada y desaliñada que emergía de las sombras. La gente en la acera se apartaba de ella, sus rostros una mezcla de conmoción y asco. No se detuvo. Siguió corriendo, cojeando, impulsada por pura adrenalina. No sabía a dónde iba, solo que tenía que escapar. Distancia. Necesitaba distancia. Corrió durante 2 manzanas antes de que el dolor en su tobillo se volviera insoportable, obligándola a detenerse, apoyándose contra una pared de ladrillo, jadeando en busca de aire. Temblaba incontrolablemente, una mezcla de frío, miedo y shock. Miró el teléfono en su mano, la pantalla agrietada por el impacto pero aún funcionando, y la bolsa de plástico con las pruebas, milagrosamente intacta. Su mente, ahora libre del peligro inmediato, comenzó a funcionar de nuevo. Irrumpieron en su apartamento. Intentaron secuestrarla. Esto ya no era una amenaza velada, era una guerra abierta, y Pedro la había arrojado a ella sin un arma. La ira regresó, ardiendo más que el miedo. Una rabia pura y fría. ¿Quería que se mantuviera alejada? Demasiado tarde. La habían arrastrado, y ahora ella lo arrastraría a él a la luz. Cojeó hasta la esquina, donde el brillo de neón de un hotel de 24 horas prometía un refugio anónimo. Usaría su tarjeta de crédito, lo que la haría rastreable, pero necesitaba un lugar seguro, solo por unas horas, para pensar, para planificar su próximo movimiento. En la impersonal habitación de hotel, con su olor a desinfectante y soledad, finalmente se detuvo. Se sentó en el borde de la cama, con el tobillo palpitante, su ropa mojada pegada a su piel. Se miró en el oscuro espejo de la pared. La chica que le devolvía la mirada no era la misma estudiante de Derecho que había ido a una fiesta hacía 2 semanas. Sus ojos eran más viejos, atormentados, pero había una dureza en su mandíbula que no había estado allí antes. Querían convertirla en una víctima. En cambio, la habían convertido en un arma. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no había más esconderse ni huir. No más investigación silenciosa. Era hora de una confrontación. Cogió su teléfono, ignorando el dolor en sus dedos, y abrió el navegador. No buscó a la policía, ni a su padre, ni siquiera el número de Pedro. Escribió la dirección que sabía de memoria. Vargas Capital, Park Avenue. Ya no iba a esperar a que él viniera a ella. Iba a la guarida del león. Y no iba a pedir respuestas. Iba a exigirlas. El vestíbulo de Vargas Capital era una catedral de cristal y acero dedicada al dios del dinero. El suelo de mármol blanco estaba tan pulido que reflejaba el altísimo techo, dando la impresión de caminar sobre el aire. El silencio era profundo, roto solo por el suave clic de tacones caros y el susurro reverente de asistentes hablando por sus auriculares. Era un ambiente diseñado para intimidar,
para dejar claro que cualquiera que entrara estaba en terreno sagrado, gobernado por reglas que no entendían. Laura entró cojeando, una flagrante anomalía en ese entorno prístino. Su pelo todavía estaba húmedo y desordenado. Sus vaqueros estaban manchados de mugre por su caída en el contenedor. Tenía un arañazo en la mejilla que no había notado hasta que vio su reflejo en las puertas de cristal. No llevaba abrigo, solo un suéter fino que hacía poco para protegerla del frío que sentía. Un frío que venía de dentro, y cojeaba notablemente, su tobillo hinchado protestando a cada paso. Las cabezas se giraron, los susurros cesaron. Las miradas que recibió fueron una mezcla de conmoción, desdén y curiosidad. Los ignoró, manteniendo la barbilla alta, sus ojos fijos en su objetivo. El mostrador de recepción, un monolito de mármol negro presidido por una mujer con un peinado escultural y una sonrisa gélida. «Necesito ver a Pedro Vargas», dijo Laura, su voz sorprendentemente firme, sin rastro del temblor que sentía en sus entrañas. La recepcionista la miró de arriba abajo, su expresión volviéndose aún más fría. «¿Tiene el señor Vargas una cita?» Su tono sugería que la idea era absurda. «No», dijo Laura, «pero va a decirle que Laura Castro está aquí y que no es una petición». Hubo un destello de desafío en los ojos de la mujer, una disposición a descartarla como una lunática. Pero entonces, algo en la postura de Laura, en la intensidad inflexible de su mirada, la hizo dudar. Había una autoridad allí que no coincidía con su apariencia. La recepcionista cogió el teléfono, su boca una delgada línea de desaprobación. «Señor, lamento interrumpir. Hay una señorita Laura Castro aquí para verle», insiste. Laura observó a la mujer escuchar la respuesta. Vio sus cejas arquearse de sorpresa. La recepcionista colgó el teléfono, su mirada ahora teñida de un respeto reacio. «El ascensor privado al final del pasillo», dijo, señalando con un gesto. «Último piso». El camino hacia el ascensor se sintió como una eternidad. Laura podía sentir los ojos de todo el vestíbulo en su espalda. Presionó el botón y las puertas de acero cepillado se abrieron silenciosamente. Dentro, se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos por un momento, reuniendo fuerzas para la batalla que se avecinaba. El ascensor ascendió en un rápido silencio, sin la interrupción de otros pisos. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, no fue a un pasillo, sino directamente a la oficina de Pedro. El espacio era vasto, minimalista y abrumador. Una pared entera era de cristal, ofreciendo la misma vista panorámica de Manhattan que había visto desde su ático, pero desde un ángulo diferente. Un ángulo de poder. El aire olía a cuero, papel y el tenue aroma a café recién hecho. Pedro estaba de pie detrás de su enorme escritorio de caoba, el teléfono todavía en la mano. Llevaba un traje gris perfecto, la imagen del control y la autoridad. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, la fachada se hizo añicos. Vio su pelo mojado, su cara arañada, la suciedad en su ropa, la forma en que favorecía una pierna. La sangre pareció drenarse de su rostro. El color de sus ojos se intensificó a un azul tormentoso, y la máscara de fría indiferencia fue reemplazada por algo crudo y violento. «¿Qué ha pasado?» Su voz era un gruñido bajo, la pregunta cargada de una terrible urgencia. Laura entró cojeando en la habitación, las puertas del ascensor cerrándose tras ella con un suave silbido. Fue a su escritorio y con un gesto desafiante arrojó la bolsa de plástico sobre la superficie pulida. La rosa muerta y la nota yacían sobre la caoba oscura, una mancha de podredumbre en su mundo perfecto. «Esto ha pasado», dijo, su voz llena de una rabia fría. «Y luego, hace 2 horas, 2 hombres derribaron la puerta de mi apartamento. Me llamaron la cláusula de penalización. Aparentemente, debería haber seguido tu consejo de mantenerme alejada». Pedro miró de la bolsa de plástico hacia ella. La culpa y una furia impotente luchaban en su rostro. Rodeó el escritorio, cada movimiento tenso, como un depredador enjaulado. «¿Laura? ¿Estás herida?», preguntó, su voz ronca. Extendió la mano para tocar su brazo, pero ella retrocedió como si se hubiera quemado. «No me toques», siseó. «No te atrevas a tocarme y fingir que te importa. Lo sabías. Sabías que esto podía pasar y me dejaste en la oscuridad.
Me trataste como a una idiota, una niña que necesitaba ser protegida con mentiras y rechazos crueles. ¿Pensaste que mi corazón roto era un precio aceptable a pagar por mi seguridad? Sus palabras lo golpearon como golpes físicos. Se detuvo, su mano todavía en el aire. Hice lo que creí necesario para mantenerte fuera de esto. ¿Fuera de esto? Rió un sonido áspero y sin alegría. Pedro, he saltado de una escalera de incendios a un contenedor esta noche. Ya no hay fuera de esto para mí. Saben quién soy, saben quién es mi padre, y es tu culpa. La mención de David fue como echar gasolina al fuego. Un profundo dolor cruzó el rostro de Pedro. Se pasó una mano por el pelo, la primera señal de desorden que había visto en él. «Lo sé», dijo su voz baja, pesada de autodesprecio. «Lo sé». «No, no lo sabes», presionó Laura avanzando hacia él, ignorando el dolor en su tobillo. «No sabes lo que es que invadan tu casa, escuchar a un extraño amenazar a tu padre por teléfono. Te escondes aquí arriba en tu torre de marfil, moviendo a la gente como piezas de ajedrez, pensando que puedes controlarlo todo, pero has perdido el control de este juego». Estaba cerca de él ahora, pecho con pecho, obligándolo a mirarla. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero eran lágrimas de furia, no de tristeza. «Leí los archivos, Pedro. Sé sobre Tverskaya Corp y Roman Petrov. No vengas a mí con más mentiras o verdades a medias. Se acabó. De ahora en adelante vas a contármelo todo, cada sórdido detalle. Lo juro por Dios, saldré de aquí, iré directamente a la policía y les contaré todo lo que sé. Y ambos sabemos que lo último que tu discreta operación necesita es el foco de la policía». Era un farol, y ambos lo sabían. Ir a la policía pondría a su padre en un peligro aún mayor. Pero la amenaza no era sobre la policía, era sobre el poder. Por primera vez en esa oficina, el poder había cambiado. Ya no era la protegida o la víctima, era una jugadora. Pedro la miró, y en medio de su ira y miedo vio algo más. Vio la fuerza que siempre había sospechado que poseía. La mente despiadada que había admirado en su tesis, ahora apuntada directamente a él. Retrocedió derrotado. Fue al bar empotrado en una de las paredes y sirvió 2 dedos de whisky en un pesado vaso de cristal. Lo bebió de un solo trago, el vaso temblando ligeramente en su mano. Se volvió para mirarla, sus hombros caídos bajo el peso de los secretos que había llevado durante demasiado tiempo. La batalla había terminado. «Siéntate, Laura», dijo, su voz cansada, despojada de todo artificio. «Tienes razón, es hora de que sepas la verdad, toda». La oficina, que antes se sentía como un campo de batalla, estaba ahora envuelta en un silencio pesado y expectante. Laura no se sentó. Estar de pie era una pequeña forma de mantener el control, de negarse a ceder a la comodidad que el suave cuero de una silla de visita podría ofrecer. Observaba a Pedro, cada uno de sus movimientos, con la intensidad de un fiscal observando a un testigo clave. Él no la enfrentó de inmediato. En cambio, caminó hacia la pared de cristal, de espaldas a ella, y miró el tapiz de luces de la ciudad. Era una postura de poder, pero Laura vio lo que era. Una retirada, un momento para reunir las piezas de una historia que nunca quiso contar. «Hace 5 años», comenzó, su voz baja resonando contra el cristal, «yo era más imprudente, más hambriento. Veía el mercado como un juego y jugaba para ganar a cualquier coste. Vargas Capital estaba creciendo y yo quería un activo específico que Tverskaya Corp poseía, una red de rutas de envío que me daría un monopolio virtual en el Báltico». Hizo una pausa, sus anchos hombros tensos bajo el traje caro. El problema era que Tverskaya no estaba en venta. Estaba controlada por un pequeño consorcio, liderado por Roman Petrov. Intenté negociar. Se rió en mi cara. Para él, la compañía no era solo un activo, era un símbolo de su estatus, de su transición de un criminal de Moscú a un hombre de negocios legítimo. Laura permaneció en silencio, dejándolo hablar, su cerebro de abogada absorbiendo cada palabra, archivándola. «Cuando me rechazó lo tomé como un desafío personal», continuó Pedro, un atisbo de autodesprecio en su voz. «Así que hice lo que mejor sé hacer. Encontré las grietas, usé mi influencia para presionar a los otros miembros del consorcio, compré deuda, inicié una batalla de poderes.
Fue una guerra corporativa, y usé cada arma de mi arsenal. Al final, lo quebré. Lo obligué a vender su participación por centavos de dólar. Lo humillé frente a todos los que importaban en su mundo. No solo tomé su castillo, como diría tu padre, salé la tierra para que nada más pudiera crecer allí. Finalmente se giró, y el dolor en sus ojos era genuino. No sabía con quién estaba tratando. No realmente. Lo vi como un rival de negocios, no como lo que es, un monstruo que opera con un código de honor retorcido y brutal. Desapareció después de eso. Perdió su fortuna, su influencia. Pensé que había terminado. Pero no había terminado, dijo Laura, no como una pregunta, sino como una conclusión. No, asintió él caminando lentamente hacia ella. Ha pasado los últimos 5 años reconstruyéndose en las sombras, impulsado por una cosa, el odio, hacia mí. Esperó. Esperó un momento en que bajara la guardia, en que tuviera algo que perder además de dinero. Sus ojos se posaron en su tobillo hinchado, en el arañazo de su cara. Y entonces apareciste en esa fiesta, no como la niñita a la que solía empujar en el columpio, sino como tú, brillante, hermosa, lo único genuinamente bueno en mi vida, a través de tu amistad con tu padre. Y no pude mantenerme alejado. La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y vulnerable. El corazón de Laura dio un vuelco doloroso. Esa noche, dijo, su voz casi un susurro, cuando estuvimos juntos, no era yo el único que observaba. Los hombres de Petrov me han tenido bajo vigilancia durante meses. Lo vieron. Vieron la forma en que te miraba. Vieron la forma en que te tocaba. Y en ese momento te entregué a él en bandeja de plata. Te convertí en el objetivo. Se detuvo a unos pocos pies de ella, su rostro una máscara de angustia. A la mañana siguiente, cuando me desperté y te vi allí, la realidad me golpeó como un tren. Sabía lo que haría. Sabía que te usaría para destruirme. Cada palabra fría que te dije, cada gesto cruel. Fue pánico, Laura. Fue un intento desesperado y estúpido de cortar el cordón, de hacer creer a Petrov que no significabas nada para mí, que solo eras un error. Las lágrimas que Laura había contenido con tanta fiereza finalmente escaparon, trazando caminos silenciosos por su cara sucia. Ya no eran lágrimas de ira, eran de abrumadora comprensión y de un corazón roto de una manera completamente nueva. Su crueldad no había sido un rechazo, había sido un escudo, un sacrificio. Te puse en peligro y luego te lastimé para intentar protegerte, dijo, su voz espesa de emoción, y fracasé en ambos frentes. Lo que te ha pasado esta noche es mi culpa, enteramente mía. El espacio entre ellos vibraba con la verdad desnuda. Todo el veneno, toda la ira que la había sostenido se disipó, dejando solo el dolor y una conexión innegable. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró la pregunta que importaba más que cualquier otra. Orgullo, admitió con amargura. Arrogancia. Pensé que podría manejarlo solo. Pensé que podría mantenerte en una burbuja, protegida, mientras yo libraba la guerra en las sombras. No podía admitir que había cometido un error tan grande, que era débil, débil por ti. Dio el último paso que los separaba, deteniéndose justo frente a ella. Esta vez, cuando levantó la mano, ella no se inmutó. Sus dedos, sorprendentemente suaves, rozaron el arañazo en su mejilla. El contacto fue eléctrico, una corriente de alivio y dolor, y algo más profundo pasando entre ellos. Laura dijo su nombre una oración. Lo siento mucho por todo. Ella se inclinó hacia su contacto, cerrando los ojos, agotada hasta los huesos. La verdad no los había liberado, todavía no, pero los había unido en una celda compartida. El peligro seguía ahí fuera, más real que nunca, pero ahora lo enfrentarían juntos. ¿Qué vamos a hacer, Pedro?, preguntó abriendo los ojos, los suyos clavados en los de él. La vulnerabilidad en su rostro desapareció, reemplazada por una resolución fría y dura. La misma resolución que construyó su imperio, pero esta vez no era por dinero o poder, era por ella. Vamos a terminar con esto, dijo, su voz un voto de acero. Roman Petrov quería una guerra, ahora la va a tener. La guerra comenzó no con una explosión, sino con el suave clic de una puerta cerrándose.
Pedro llevó a Laura a una habitación segura, escondida detrás de una estantería en su oficina, un santuario de tecnología y seguridad que hacía que el resto del edificio pareciera una fortaleza de papel. Las paredes estaban reforzadas, insonorizadas, y una serie de monitores mostraban imágenes de seguridad de varias ubicaciones: el edificio de apartamentos de Laura, la casa de su padre, el propio edificio de Vargas Capital. «Los estaba vigilando», susurró Laura viendo la imagen granulada de su propio edificio, ahora con una furgoneta de la policía aparcada fuera. «Yo los estaba vigilando», corrigió Pedro, su voz dura. «Después de que me llamaste envié a mi equipo. Llegaron demasiado tarde para atrapar a los hombres que te atacaron, pero lograron recuperar las imágenes de seguridad del pasillo antes de que fueran borradas». Mientras hablaba, se movía con un propósito renovado. La hizo sentarse en un suave sofá de cuero, examinó su tobillo con una sorprendente delicadeza que contrastaba con la dureza de sus ojos y luego desapareció en un baño contiguo. Regresó con un botiquín de primeros auxilios, un recipiente con agua tibia y toallas limpias. En silencio, se arrodilló ante ella. El CEO multimillonario, el hombre que comandaba salas de juntas con una mirada, estaba ahora en el suelo, limpiando suavemente la suciedad y la sangre de su cara. El contacto de sus dedos en su piel era a la vez clínico e insoportablemente íntimo. Laura se estremeció, no por el dolor, sino por la corriente que pasaba entre ellos. El aire estaba cargado con la confesión no dicha, con el peligro que los rodeaba. «Tu tobillo probablemente está esguinzado, no roto», dijo, su voz un murmullo concentrado, mientras envolvía un vendaje de compresión alrededor de su pie. «Haré que mi médico personal venga aquí. No podemos arriesgarnos a un hospital». «¿Y mi padre?», preguntó Laura, la preocupación una punzada aguda en su pecho. «Petrov lo amenazó, Pedro. Mi equipo de seguridad ya está en su casa», respondió, sus ojos encontrándose con los de ella. La promesa en ellos era férrea. «Nadie se le acercará. Fabriqué una historia sobre una amenaza de seguridad para ejecutivos de alto nivel en la ciudad. Está a salvo». Ella asintió confiando en él, un sentimiento que era a la vez extraño e innegablemente correcto. Cuando terminó de atender sus heridas, no se levantó. Permaneció arrodillado, sus manos todavía en su tobillo, mirándola con una intensidad que la inmovilizó. La habitación segura, con sus paredes de acero y tecnología fría, de repente se sintió demasiado pequeña, el aire demasiado escaso. «Todo esto», dijo, su voz ronca, «el dolor, el miedo, es por mi culpa porque no pude mantenerme alejado de ti». «No es tu culpa, Pedro», susurró. «Tú no eres el monstruo aquí». «Yo lo creé, Laura. Creé la situación que permitió que un monstruo como Petrov entrara en tu vida». Sacudió la cabeza, el autodesprecio grabado en su rostro. Debería haber sido más fuerte. Ella extendió la mano y tocó su rostro, las yemas de sus dedos rozando la barba incipiente en su mandíbula. «Si hubieras sido más fuerte», dijo suavemente, «nunca habría sabido». No terminó la frase. No tenía que hacerlo. Que sentías lo mismo. Él se inclinó hacia su contacto, cerrando los ojos por un breve momento. Una rendición silenciosa. La tensión sexual, reprimida por el miedo y la ira, regresó con toda su fuerza, más potente que nunca porque ahora estaba entrelazada con la verdad, con la vulnerabilidad y con el peligro compartido. Se levantó, rompiendo el hechizo, y se convirtió de nuevo en el comandante. «Bien, Petrov ha declarado la guerra, pero cree que está luchando contra un hombre de negocios. No sabe que estoy luchando con una abogada brillante a mi lado». Una pequeña sonrisa asomó a los labios de Laura, la primera en días. «¿Y qué se supone que debe hacer esta abogada?» «Tú conoces la ley. Yo conozco al hombre», dijo Pedro moviéndose hacia una gran pantalla táctil en la pared. «Petrov es cuidadoso. Sus operaciones son una red de compañías fantasma, cuentas en el extranjero e intermediarios. El FBI lo ha estado investigando durante años, pero nunca pueden hacer que nada se sostenga. Es demasiado listo para dejar un rastro de papel. Pero todo el mundo comete errores», completó Laura, su mente ya trabajando, analizando. Se levantó cojeando hacia la pantalla a su lado. «Exactamente», asintió Pedro. «No atacará mi negocio.
No me atacará físicamente. Cree que tiene el arma perfecta. Tú. Intentará usarte para chantajearme, para forzarme a una posición en la que tenga que darle lo que quiere. ¿Que no es dinero?, adivinó Laura. No, es humillación pública. Quiere que admita la derrota. Quiere que le devuelva frente a todos lo que perdió. Quiere verme de rodillas. Laura miró la pantalla, donde Pedro ya había desplegado un complejo diagrama de flujo de las compañías conocidas de Petrov. Entonces, no podemos luchar contra él en una guerra de fuerza, razonó en voz alta, su cerebro tomando el control. Necesitamos luchar contra él en una guerra de información. Dijiste que es demasiado listo para dejar un rastro de papel, pero nadie es lo suficientemente listo como para no dejar un rastro digital. Y cometió un error esta noche. Los ojos de Pedro se clavaron en los de ella, un brillo de admiración en ellos. ¿Cuál fue? Me subestimó, dijo Laura con una calma fría, y te usó para amenazarme. Amenazas hechas a través de las fronteras estatales, usando un dispositivo de telecomunicaciones. Eso es un delito federal. Es una palanca. Es un punto de partida para obtener órdenes judiciales. Pedro sonrió, una sonrisa genuina y feroz. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar un compañero de caza. Sabía que mantenerte cerca era una buena idea. Tocó la pantalla, haciendo zoom en una compañía fantasma con sede en Delaware. Mi gente de inteligencia cibernética rastreó la llamada que te hizo. Rebotó a través de 6 servidores diferentes, pero se originó en un teléfono desechable comprado en Miami. Sin embargo, el teléfono se activó cerca de uno de sus almacenes conocidos en Long Island. Ahí es donde está. Está cerca. Quiere estar cerca para ver el espectáculo. Entonces le daremos uno, dijo Laura, la idea formándose en su mente. Dijiste que quiere que admitas la derrota, así que démosle lo que quiere, o al menos hagámosle pensar que lo está consiguiendo. Miró a Pedro, el plan solidificándose. Pondremos una trampa, una negociación falsa. Lo atraerás con la promesa de tu rendición pública, y mientras él está centrado en ti, tu equipo y yo desmantelaremos su imperio por detrás, usando la palanca legal que acaba de darnos para acceder a todo. Pedro la estudió durante un largo momento. El peso de su propuesta flotando en el aire. Era peligroso. Los pondría a ambos en un riesgo inmenso, pero era brillante. «Querrá pruebas de que voy en serio», dijo Pedro. «Querrá que la cláusula de penalización esté presente». «Lo sé», respondió Laura sin inmutarse. «Yo seré el cebo». Los siguientes días fueron un borrón de noches de insomnio y planificación febril. Todo llevado a cabo desde el santuario de acero de la oficina de Pedro. Para el mundo exterior, Laura Castro había desaparecido. Para el pequeño y confiable equipo de Pedro, un ex-hacker del MIT y 2 ex-agentes del Mossad, se había convertido en la reina de su tablero de ajedrez. Mientras Pedro el Rey hacía los movimientos públicos, Laura operaba en las sombras. Él inició el contacto con Petrov a través de un canal secundario, un abogado oscuro en Ginebra. Se hizo la oferta. Pedro Vargas estaba dispuesto a negociar una restitución por la adquisición de Tverskaya. Admitiría públicamente haber obrado mal, pagaría una suma astronómica y devolvería ciertos activos. Era una oferta de rendición tan completa, tan humillante, que Pedro sabía que la vanidad de Petrov no podría resistirse. La condición de Petrov fue exactamente como Laura había predicho. La negociación final sería cara a cara, y Laura tenía que estar allí. La cláusula de penalización debe presenciar el pago del contrato, fue el mensaje que llegó de vuelta. Mientras esta peligrosa danza tenía lugar, Laura trabajaba con el equipo de Pedro. Usando la amenaza grabada y el allanamiento de su apartamento como base, consiguieron que un juez federal amigo de David, contactado con una historia de tapadera sobre espionaje corporativo, emitiera una orden judicial sellada. Era una grieta, una pequeña, pero era todo lo que necesitaban. El hacker, un joven llamado Caleb que funcionaba con cafeína y código, usó la orden para penetrar legalmente en los servidores de la compañía fantasma de Petrov con sede en Delaware. Lo que encontraron fue un laberinto digital, pero Laura, con su mente legal, vio el patrón. No encontraron pruebas de asesinato o extorsión. Encontraron algo más mundano e igualmente destructivo.
fraude fiscal masivo, blanqueo de dinero a través de transacciones de arte y violaciones de sanciones. Petrov era un fantasma para el FBI, pero para el IRS estaba a punto de volverse muy, muy real. La trampa estaba tendida. La ubicación que Petrov eligió fue un almacén abandonado en Brooklyn, un cliché que habría hecho reír a Laura si no estuviera tan aterrorizada. La noche de la reunión era fría y húmeda, el aire salado del East River flotando sobre ellos. En la habitación segura, momentos antes de que se fueran, Pedro la agarró por los hombros. Llevaba un chaleco antibalas bajo la camisa, pero su rostro estaba desprotegido, vulnerable. «Laura, todavía podemos cancelarlo», dijo su voz baja y urgente. «Hay otras formas». Ella puso su mano sobre la de él en su hombro. Estaba helada. «No, no las hay. Esta es la única forma de asegurar que nunca más pueda amenazarnos. Terminamos con esto, juntos». La miró a los ojos, y todo el miedo, toda la culpa y todo el deseo que había sentido por ella estaban allí. Se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión desesperada como el primero, ni un beso de rendición. Fue un beso de compañerismo, una promesa silenciosa en medio de la tormenta. Sabía a café amargo y miedo compartido. «Te quiero, Laura», susurró contra sus labios. La confesión que tanto había anhelado oír llegó en el momento más peligroso de sus vidas. «Yo también te quiero, Pedro», respondió ella, y la verdad de esas palabras la fortaleció. El equipo del FBI, avisado anónimamente por la gente de Pedro con las pruebas digitales, ya se estaba posicionando alrededor del almacén. El plan era dejar que Petrov se comprometiera, pillar la transacción fraudulenta en el acto y luego arrestarlo. Entraron en el cavernoso almacén. Hacía frío y olía a polvo y decadencia. Unas luces de trabajo iluminaban un círculo en el centro, donde se habían colocado una mesa y 3 sillas. Roman Petrov estaba sentado en una de ellas, una sonrisa de depredador en su rostro. No era un bruto, era un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, con ojos tan fríos y muertos como los de un tiburón. «Señor Vargas, señorita Castro, me alegro de que hayan podido venir», dijo, su voz aterciopelada llena de triunfo. 2 enormes guardaespaldas flanqueaban la mesa. «Acabemos con esto, Roman», dijo Pedro, su voz controlada. Se sentaron. Laura sintió la mirada de Petrov sobre ella, posesiva y victoriosa. Ella era su trofeo. Mantuvo su rostro impasible, su corazón latiendo una cuenta atrás silenciosa. La negociación comenzó. Pedro interpretó perfectamente el papel del hombre derrotado. Aceptó términos absurdos, la transferencia de fondos a una cuenta en las Islas Caimán, la firma de una confesión pública. «Excelente», dijo finalmente Petrov, deslizando una tableta sobre la mesa. «Transfiera los fondos, ahora, y luego la señorita Castro y yo tendremos una conversación sobre los términos de su futura cooperación». La amenaza velada quedó en el aire. Este era el momento. Pedro miró a Laura. Una última petición de confirmación. Ella asintió casi imperceptiblemente. Él cogió la tableta. Mientras sus dedos se movían en la pantalla, Laura se inclinó hacia adelante. «Sabe, señor Petrov», dijo, su voz tranquila y clara, «para ser un hombre tan meticuloso, ha cometido un error fundamental». Petrov arqueó una ceja, divertido. «¿Así? ¿Y cuál sería, mi querida?» «Ha librado una guerra de honor, pero se olvidó de revisar el Código Fiscal de los Estados Unidos», dijo. «Resulta que el IRS es mucho más despiadado que la Bratva». La sonrisa de Petrov vaciló. La confusión parpadeó en sus ojos. En ese preciso instante, el sonido de docenas de botas pesadas resonó desde el exterior y las puertas del almacén se abrieron de golpe, inundando el espacio con las luces rojas y azules de los coches de policía. «FBI, manos arriba». El caos estalló. Los guardaespaldas de Petrov echaron mano a sus armas, pero antes de que pudieran reaccionar, Pedro pateó la mesa hacia arriba, usándola como escudo y empujando a Laura al suelo detrás de ella. Los agentes del FBI entraron en masa por todos lados. Petrov, en un acto de furia desesperada, no intentó luchar contra los agentes. Se arrastró alrededor de la mesa volcada, sus ojos fijos en Laura. Iba a reclamar su premio. La agarró por el brazo, levantándola, usándola como escudo humano. Pero Laura ya no era una víctima.
Mientras él tiraba de ella le pisó el pie con el talón, justo donde su propio tobillo todavía le dolía, usando el dolor como combustible. Él gruñó, su agarre aflojándose por una fracción de segundo. Fue suficiente. Pedro se abalanzó, no como un seo, sino como un animal protegiendo a su pareja. Golpeó a Petrov con una fuerza que lo hizo tambalearse hacia atrás. Los dos hombres cayeron al suelo en una pelea salvaje, mientras los agentes reducían a los guardaespaldas. Sonó un disparo. Laura gritó. Por un instante que le paró el corazón, vio a ambos hombres todavía en el suelo. Entonces, Pedro se levantó, respirando con dificultad, la sangre goteando de un corte en su frente. Petrov estaba en el suelo, esposado, con agentes del FBI sobre él. El disparo había sido una advertencia, al techo. La guerra había terminado. 3 meses después, el sol de la tarde entraba a raudales por la ventana del estudio de David Castro, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. El olor a libros viejos y té de manzanilla llenaba la habitación. David miró por encima de sus gafas, primero a su hija, luego al hombre a su lado. La mano de Pedro descansaba posesivamente en la parte baja de la espalda de Laura. Había en ellos una calma y una certeza que no habían estado allí antes. «Así que», dijo David, su voz tranquila pero con el peso de un juez. «Veamos si lo he entendido bien. Vosotros dos fingisteis un romance para atraer a un criminal internacional en una operación secreta con el FBI porque era una amenaza para el negocio de Pedro. Era la historia de tapadera que habían creado. La verdad era demasiado compleja, demasiado dolorosa». «Eso lo resume bastante bien, papá», dijo Laura, su rostro serio. «Y durante esta operación», continuó David, sus ojos fijos en Pedro, «te diste cuenta de que tenías sentimientos genuinos por mi hija». «Más que sentimientos, David», dijo Pedro, su voz firme, sin atisbo de vacilación. «La quiero, y con tu bendición me gustaría pasar el resto de mi vida demostrándoselo». David Castro los estudió a los dos durante un largo momento. Era un hombre que leía a las personas mejor que los libros de derecho. Vio la verdad detrás de la historia de tapadera, la sombra del miedo en los ojos de su hija, la devoción feroz y protectora en la mirada de Pedro. Sabía que había más, mucho más, pero también sabía que era una historia que quizás nunca escucharía, y quizás no lo necesitaba. Lo que necesitaba ver estaba justo frente a él. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Pedro, amigo mío, siempre fuiste un mentiroso terrible». Se levantó, rodeó el escritorio y abrazó a su hija con fuerza. «Sé feliz, cariño», le susurró al oído. Luego le tendió la mano a Pedro. «Pero si la lastimas», dijo, su agarre firme, «olvídate de Roman Petrov, tendrás que vértelas conmigo». Más tarde, en la terraza del ático de Pedro, Laura estaba de pie en el viento de la noche, con la chaqueta de él sobre sus hombros. «Sabe que mentíamos, ¿verdad?», preguntó. «Por supuesto que lo sabe», respondió Pedro, rodeándola con sus brazos por detrás, su barbilla descansando en su hombro. «Tu padre es el hombre más inteligente que conozco». Permanecieron en silencio, mirando la ciudad que casi los había destruido. Ya no era un paisaje de poder o peligro, era solo la vista desde su hogar. «La cláusula de penalización, ¿eh?», dijo ella, un atisbo de burla en su voz. Pedro la giró para mirarla, su expresión seria. «No, nunca fuiste la penalización, Laura». La besó suavemente. «Siempre fuiste el premio».